Muy buenas con todos. Vamos a hacer un pequeño proyecto en capas o programación en capas con Java. Para esto vamos a crear primero una pequeña base de datos lo más rápido que se pueda, si es que nos lo permite el mismo sistema. Muy bien, vamos a crear una base de datos ¿de qué va a tratar el proyecto? Simple, de préstamos, nada más, rápido y sencillo, algo corto. Para esta base de datos, ¿dónde está? Tengo muchos bases de datos. Tenemos acá. Vamos a trabajar con un cliente. ¿Sí? O, claro, básicamente es nuestro cliente el que va a hacer los pedidos. Vamos a trabajar con el cliente. Vamos a tener los nombres. Paterno. Materno. Y por si no nos paga nunca, una dirección para buscarlo. ¿Sí? No se olviden que hemos estado trabajando de forma general con los campos autonuméricos para no tener mucho problemas con las llaves primarias o con los campos identificadores. Así de simple. Eh, Vamos a mover esto un poco porque la playa está acá. Muy bien. Finalizamos. Ahora vamos a crear otra tabla que va a ser justamente el préstamo. ¿Sí? Como nosotros en este caso no vamos a trabajar con tablas relacionadas, sino con tablas no relacionadas, entonces vamos a tener un ID del préstamo, vamos a tener el monto inicial, ¿sí? Que básicamente va a ser un double, todo va a ser double porque pueden ser decimales. El monto inicial, vamos a tener el interés que tiene que pagar. También se va a generar producto de un cálculo interno. Vamos a tener las cuotas que va a pagar, en cuántas cuotas va a pagar. Esto puede ser un entero porque obviamente las cuotas no van a ser decimales nunca. Y el monto solicitado, el interés y las cuotas. Listo, así de simple, ya no hay que hacerlo muy complicado. Y lo otro es el cliente, ¿sí? ¿Cómo se llama el cliente a quien le estás prestando? ¿Sí? Para tener sus datos acá. Vamos a hacerlo un poco más largo, porque acá en cliente, como no lo estamos relacionando, ¿sí? Como indiqué en el curso, existe o hay lo que son las bases de datos relacionales, pero dado el nivel que estamos viendo, lo estamos haciendo así, no relacional. Muy bien, entonces tengo yo acá el cliente. En el cliente vamos a guardar, puede ser eh, su código, sus nombres y si quiero su dirección, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que su código y nombre es suficiente. O sus nombres nada más, para saber a quién lo estoy prestando y cuánto es el interés que se está generando, ¿no? Podríamos poner fecha también, de cuándo debe pagar, todo, pero no hay que hacerlo muy complicado. Con esto, suficiente. Vamos a lo nuestro. Vamos a sacar nuestro proyecto Java Application, que se va a llamar justamente préstamo. Le voy a quitar el main class. Y vamos un poco a la acción. En primer lugar, vamos a configurar un poco el proyecto. Ya sabemos que cuando trabajamos con base de datos, según la base de datos con la que se va a trabajar, debemos tener nuestras librerías listas. Prácticamente, bueno, este es otro proyecto que hice alguna vez de huellas digitales. Esto no es. Acá creo que tengo justo un MySQL listo. Acá hay uno. Tengo unas librerías que es justamente para la conexión a la base de datos. Y ¿cómo se llama nuestro proyecto? Préstamo, ¿no? Lo pegamos acá. ¿Sí? Acá adentro hay un archivo que no tiene nada que ver. Lo voy a borrar. Muy bien. Entonces agregamos la biblioteca o librería según como lo tengan en español o en inglés. Vamos a hacer eso. Esto no, disculpen, hice mal. Ok, Jeff Fordal, NetBeans Projects, el nombre de nuestro proyecto, que en este caso es préstamo. Librería y listo, MySQL. Ya está ahí nuestro conector. Lo segundo es tener una clase que nos permite el util. ¿Sí? Si ya tienes una, es simplemente cuestión de, puedes copiarlo, así, clic derecho, copiar, y lo pegamos acá. Y esto sí te va a generar los archivos copiados al proyecto. No es que los esté enlazando, los está copiando, así que lo tenemos ahí. Si abrimos acá, tenemos todo igual, localhost, root, solo hay que cambiar el nombre de nuestra base de datos que se llama préstamo, ¿no? Eso es todo, de ahí lo demás, tal y como ya hemos visto anteriormente. Muy bien, ahora vamos a trabajar un poco en capas. Una de esas capas es las que ya habíamos visto en clase, Entities. Vamos a tener una capa para la interfaz, que es el window.
o las vistas, ¿no? Las ventanas. Y adicionalmente vamos a tener una capa más que ya es un poquito más avanzado, que tampoco es muy complejo, ya, tampoco es muy complejo, pero lo vamos a llamar el DAO, que significa Data Access Object. Esa capa va a ser la capa de la lógica, donde va a estar ahí lo que vamos a guardar en la base de datos, lo que vamos a actualizar, vamos a mostrar datos, ¿sí? Va a estar ahí. Esto van a entender que no lo voy a hacer completo todo, pero vamos a tratar de hacer una parte para que se entienda. Y eso es todo. Sí, no hay que complicarnos mucho. Ya tenemos el util. Podríamos tener una capa más para los assets o lo que son imágenes o si tienes por ahí videos o algo. Y normal, se crea la carpeta. Ya saben que cada paquete es una carpeta, así que si lo crean, si es que lo ven conveniente, lo pueden poner. No hay ningún problema. Entonces, si ya hicieron un proyecto y todo está en Windows, no hay problema. Igual se va a adaptar. Van a ver. Lo primero que voy a hacer es crear una clase. La clase inicial en las entidades van a ser las mismas que hay en nuestra base de datos. Es decir, tengo cliente, tengo una... Uy, perdón. Metí la pata. Hay que moverlo acá. Parece no seleccioné entities. Listo, muy bien. Lo voy por acá y tenemos préstamo, ¿no? Así lo puse. La tabla se llama préstamo. Y por cierto, no creé la tabla, ¿no? No llegué a crearlo. Sí, muy bien. Me faltó el auto incrementable. No se olviden de eso, no se olviden de eso, es muy importante, ¿sí? Para no tener problemas con nuestro proyecto. Muy bien. Préstamo, cliente y préstamo. Muy bien. ¿Qué más nos falta por acá? Nada más, ¿no? Ya tenemos cliente y préstamo. Las clases ya saben que tienen que empezar con mayúsculas siempre, ¿sí? Ya tenemos las dos clases. Muy bien. Ahora, cliente, facilito, ¿no? Uy, ¿por qué me creo así? Creo que está muy largo, ¿no? Muy bien, pues no importa. Cliente. Hacemos lo que ya conocíamos antes de clase. Private, int, y de cliente, private string, nombres, private string paterno, private string materno, dirección. Muy bien. Control barra espaciadora, constructor por defecto, constructor sobrecargado, clic derecho, insertar código en español, insert code en inglés, getter and setter. Copiamos esto de acá y listo. Ya tenemos nuestra primera clase. Préstamo, muy similar. Private in y de préstamo. Private, me olvidé. Monto interés, ¿no? Private double, perdón, double monto, private double interés, private in cuotas y private string nombres. Perdón, no es nombres, ¿no? Es un cliente en general, ¿no? De esta manera. Igual, control barra espaciadora, el trabajo de los constructores, los headers y getters. Y listo, ya está listo. Gran parte. Muy bien, ya tenemos la capa de la entidad. Vamos a trabajar la interfaz. Del cliente, lo que es la parte del cliente, lo voy a tratar de hacer completo, ¿sí? Porque la parte de la lógica ya depende más de ustedes. Win cliente. Entonces, de alguna manera ya hemos hecho un trabajo similar con los otros ejercicios. Es prácticamente lo mismo, pero pasarlo a ¿cómo se llama? A las capas que estoy mencionando. ¿Sí? Podríamos tener acá el ID del cliente. Acá sus nombres. Acá paterno. Materno. Nos faltaría dirección, ¿no? Muy bien. Vamos a poner todo. En lo que son préstamos lo voy a hacer un poquito más especial.
escuchan ese claxon, es el vecino. Sabemos que podemos hacer copiar y pegar también. Como que por ahí va. F2 para limpiar. Vamos haciendo el trabajo. Y bien, ya saben que el ID no se toca. Por acá, por cierto, en las propiedades, como para no tocarlo realmente, hay una opción para que no, no puedas editar. Enable. Sí, se vuelve de color oscuro, pero hay que se le puede cambiar el color. Aquí está por acá. Le puedes poner blanco. Y ya como que parece un control normal, pero este control cuando lo ejecutes, ¿sí? Como un complemento. Cuando lo ejecutes, a ver, esperamos un rato pacientemente. Mientras tanto voy trayendo más botones. Ya, muy bien. Cuando lo ejecutes, acá parece feo, ¿no? Pero ya es un poquito que investiguen. Como pueden ver la vista, si se dan cuenta por acá, hay una vista de window normal. Y ahí como que un poquito mejor se ve, ¿no? Un poquito mejor, porque la vista normal es una vista de... ahí en Java existen lo que son las interfaces. Y esta interfaz es un poco fea, ¿no? Al menos la interfaz clásica se ve un poquito mejor. La de Windows normal, ¿sí? Si se dan cuenta, es por el diseño, ¿sí? Por defecto esa de acá, la que nos sale por defecto es el diseño metal. No, ni siquiera es la metal, es el Nimbus, creo. Y es un poco oscura y todo lo demás, ¿no? Ahí está, Nimbus. Bueno, si desean lo pueden buscar. Sí, no es algo obligatorio, pero en realidad es muy sencillo también con el tema de las interfaces. Recordando también que habíamos visto la tabla. Si no, hay que colocarla bien. Prácticamente estamos haciendo un repaso de lo que ya hemos hecho, pero lo vamos a hacer con capas, ¿sí? Entonces por acá pongo nombres, no, ID, ¿no? Nombres, paterno, materno. Es otra forma de hacer el model, en vez de model, otra acá, por acá. Estoy haciendo otra opción, si ya lo han visto. Me quito el editable. Muy bien. Rows, no quiero filas. Listo. Ya. Y tenemos esto. Guardar. Editar. O modificar también podría ser. Oh, perdón, no es el texto, ¿no? Editar. Y acá, eliminar no lo voy a hacer. Ya va a quedar por ustedes. BTN de preferencia minúscula. BTN guardar. BTN editar. Y BTN actualizar. Perdón, mostrar, ¿no? Listo. Nos faltarían los IDs, rapidito nada más. TXT ID. Solo ID le estoy poniendo. TXT nombres. TXT paterno. TXT materno. Y TXT dirección. Muy bien. Vamos. Vamos a la parte difícil, el DAO. Vamos a ver si el internet me ayuda. Un poco lento. Vamos a ver el DAO. Esto no quería. Dice, en software de computadores, un objeto de acceso a datos. Eso es lo que dice, ¿no? Data Access Object. Dice, es un componente de software que suministra una interfaz común entre la aplicación y uno o más dispositivos de almacenamiento de datos, tal como una base de datos o una interfaz. ¿Sí? Data Access Object, dice, ¿no? Vamos a ver las imágenes. Acá sí ya nos va a salir algo más, un poquito más claro. A ver si me dejo entender. ¿Por dónde? Uno más sencillo. En realidad esto que vemos es un trabajo, se llama UML. ¿Sí? Es como los planos, por decir, en ingeniería. ¿Sí? En software existe lo que es UML, aunque ya está un poco desfasado, pero igual algunos lo usan. Algunos.
datos. Muy bien, vamos a trabajar con esto nada más. El DAO. En la parte del DAO, eh, no me gusta. Parte de DAO, vemos acá. El DAO no va a ser, no es otra cosa más que una clase, ¿sí? Una clase dentro de Java, que te va a permitir conectarte con la base de datos. Y a su vez el DAO también va a tener una forma de conexión con la lógica del negocio, ¿sí? La capa Business Layer es la capa de negocio, ¿sí? ¿Qué es la capa de negocio? Básicamente nuestra interfaz combinado con nuestras entidades, ¿sí? Esto no se ve muy bien acá, ¿sí? En el DAO dice ahí, no se nota acá, está el CRUD. ¿Qué es el CRUD? El CRUD viene a ser el CRUD viene a ser la conocido como create, read, update y delete. El create vendría a ser lo mismo que nosotros para el insert, ¿sí? Exactamente lo mismo, insert y read, el select, ¿sí? Pero el acrónimo en inglés es CRUD, de crear, leer, actualizar y borrar, ¿sí? Entonces todo eso es lo que ya hemos hecho alguna vez en clase, solamente que en esta ocasión lo vamos a pasar a una capa nueva, que es el DAO. En realidad es una clase nada más, pero hay que entender la lógica y hay que tener mucho cuidado, porque el DAO se va a conectar, o el DAO va a ser el encargado directamente en nuestro sistema. El DAO va a ser el encargado de todo lo que está arriba. Pero nosotros, como hacíamos en clase o los ejemplos anteriores, desde la interfaz, desde acá, le dábamos clic en guardar y guardábamos directamente en la base de datos, ¿no? Ahora no, nosotros no vamos a depender de la interfaz, dependemos del DAO para insertar, actualizar, borrar todo, y ahí vamos, desde ahí vamos a insertar. Pero los datos, ¿de dónde van a venir? Los datos igual van a venir de la interfaz, pero van a ser un camino un poco más extenso, es decir, para nosotros insertar un dato, no lo vamos a insertar con el txt cliente, txt nombres, txt paterno, txt materno, sino que lo vamos a insertar con datos de un objeto, objeto cliente para los datos del cliente y objeto préstamo para los datos del préstamo. ¿Cómo así? Ya me mareé. Bueno, vamos a verlo en código mejor. Para eso vamos a crear una clase. Como estamos trabajando con cliente, DAO, lo ponemos así. Generalmente DAO, como es una abreviatura de Data Access Object, es todo en mayúscula, cliente con C mayúscula, ¿no? Muy bien. ¿Qué va a tener el DAO? En el DAO nosotros vamos a tener, no es DAO por si acaso, no tiene nada que ver con personas especiales. DAO nada más. Muy bien. ¿Qué va a tener? En primer lugar, acá se va a trabajar la base de datos. Entonces, tiene que ir el java.sql punto asterisco, lo que ya vimos en clase. Segunda parte, como esto es el DAO del cliente, acá va a ir la entidad, cliente, ¿sí? Tiene que ir, eso es de ley, ¿sí? Eso de ley. De ahí vamos a empezar trabajando un punto, public int insertar, o puede ser guardar ya para que se entienda mejor, guardar. Acá nosotros vamos a guardar un dato, ¿sí? Y nos va a devolver un entero. Ya vimos en clase, ya vimos en los videos también que dejé, que cuando tú guardas te dice cuántas filas han sido insertadas. Por eso le pongo un entero. Me va a devolver cuántas filas se han insertado, ¿sí? Entonces voy a crear una variable FA igual 0 por defecto, ¿sí? Cuando no se inserta nada. Y voy a retornar esa variable FA. Si se inserta algo lo vamos a sobreescribir o, como se dice en programación, chancar su valor después. Y ahora vamos a hacer lo que ya hemos visto. Lo mismo, try. Si quieres, puedes imprimir el error, por si te da error. Esperemos que no. Y de ahí trabajamos el connection. CNX igual a conectar. ¿Cómo se llama nuestra conexión, no? Perdón, conexión. Ah, también hay que importar la conexión, como ven acá. Punto, obtener. En mi caso... Ah, acá hay, bueno, como yo tenía de otro proyecto, acá esto de acá... esto de acá no lo hemos hecho así, ¿no? Nosotros hemos hecho conexión, disculpen, es un error mío. Con de conexión, new conexión. Disculpen, es un error, un pequeño error. Con trabajamos, ¿no? Con punto obtener conexión. Listo, así estábamos trabajando, disculpen. Muy bien. De ahí a una consulta. ¿Se acuerdan que una sentencia insert into persona? O si quieren, lo hacían con el MySQL, ¿no? Cliente, no era persona, ¿no? Cliente, send to SQL Editor y hacemos el insert.
Muy bien. Esto de acá van a ser los parámetros de nuestro prepare statement. Recordando que no insertamos ID cliente, así que borro el ID cliente. ¿Sí? Recordando también de que esta estructura es o estos especie de tildes invertidos son opcionales, pero lo voy a poner ahí para no estar borrando mucho. Ahora sí, copio este código, lo voy a pegar acá. ¿Sí? Es exactamente lo mismo como estoy trabajando, ¿sí? Hasta ahí no hay mucha diferencia. Es más, podría copiar y pegar código y sería totalmente igual. Recuerden, \n, borro, espacio. \n, borro y un espacio para no tener problemas con el código, ¿sí? Tenemos entonces nombres, paterno, materno, dirección. Muy bien, hasta ahí estamos igual. No hay ningún cambio. Trabajamos el prepare statement. ¿Sí? Igual también, pst igual new, perdón, cnx.prepare statement, ejecuta la consulta SQL o sentencia como estaba poniendo, en este caso estoy poniendo SQL, es una variable nada más, no se vayan a confundir, es solo una variable. Y acá viene el detalle. Cuando voy a empezar a insertar los datos, nombre es string, parámetro 1, ¿sí? Paterno parámetro 2, materno parámetro 3 y dirección parámetro 4, ¿no? Tenemos 4 parámetros, 4 interrogaciones, que hay que ordenar esto nada más. Y ya lo tenemos. Ahora acá, ¿qué dato le voy a pasar? Nosotros le pasábamos el txt nombre, ¿verdad? Nombre, .getText, le hubiéramos pasado. Pero nosotros no estamos en la interfaz, nosotros estamos en el DAO. Y acá entra a tallar justamente el DAO. El DAO, como se conecta con la lógica del negocio, es decir, con la lógica de las entidades en este caso, para yo poder guardar, acá voy a tener que llamar a una función cuando instancie la clase DAO cliente. A través de la instancia, yo voy a tener que invocar a la función guardar. Y guardar me tiene que guardar un cliente. ¿Y cómo es que va a guardar el cliente si yo no tengo la interfaz acá? Entonces, lo que yo sí voy a tener es un objeto cliente. Le voy a poner cliente en minúscula. ¿Sí? Es decir, guardar va a recibir, tiene que recibir en su función, al momento de invocar el método guardar, tiene que recibir en su función un objeto cliente. ¿Sí? Hasta acá yo no sé qué valor va a tener ese objeto cliente, pero yo sé que va a recibir un objeto cliente. Por lo tanto, ese objeto cliente va a tener los métodos que me permite recuperar, ¿qué cosa? Nombres, paterno, materno y dirección. ¿Cómo así? Recuerden que cliente, ahorita voy a recibir como parámetro un objeto cliente. Eso lo estoy diciendo, muy claro, ¿eh? Objeto cliente. Por lo tanto, ese objeto cliente va a tener nombres, paterno, materno, dirección. Y si fuera posible también, podría tener el ID del cliente. Pero en este caso, para guardar no me importa o no me interesa. Pongo entonces cliente.get, ¿sí? ¿Recuerdan los métodos get? Ahí están, servían, ¿sí? Ahora nos va a servir para la base de datos. Get nombres. Muy bien. Cliente.get paterno. Cliente.get materno. Cliente.get dirección. Muy bien. Cuando yo invoque la función guardar, le voy a tener que pasar un objeto cliente y ese objeto cliente se va a desglosar por cada uno de sus atributos. ¿Recuerden los atributos? Estos de acá son atributos, todo esto, por sus atributos, pero a través de sus métodos especiales get y set, ¿no? En este caso, get. Get nombre, get paterno, get materno y get dirección. Y ahora solamente me falta ejecutar. Al ejecutar, recuerden que se devuelve las filas afectadas, filas insertadas. Entonces, FA va a ser igual a pct.execute update. Muy bien. Esto me va a devolver cuántas filas han sido afectadas. Y en la interfaz, ¿cómo hago? Muy bien, ya tengo los controles. Guardar, doble clic. Vamos a borrar un poco, vamos a limpiar un poco esto. Muy bien. Lo he limpiado todo. Y estoy acá en el botón guardar, action perform. Recordando, para yo poder guardar, tengo que invocar a la función guardar de la clase DAO cliente que está en un paquete llamado DAO fuera del paquete window. Por lo tanto, ¿qué se hace? Tienes que importar, ¿no? Importar
DAO.DAO cliente. El DAO cliente recibe, dice, un objeto cliente. Perdón, un objeto cliente. Entonces también tengo que importar entities.cliente. Acá yo ya no tengo nada que ver con la base de datos. La base de datos está todo acá. Está todo acá. Por lo tanto, acá no tiene nada que ver la base de datos. Por lo tanto, con esto sería más que suficiente. Si no me equivoco. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a repetir. La clase DAO cliente va a recibir, al invocar el método guardar, un objeto cliente. ¿Cómo hago? Si la clase guardar necesita un método cliente, un objeto cliente, yo tengo que crear ese objeto cliente. C igual new cliente. Puedo usar el constructor por defecto o el sobrecargado. Voy a usar el por defecto, ¿ya? Para hacerlo más ordenado. C.set nombres. Yo le quiero pasar un nombre al objeto cliente. ¿De dónde viene el nombre? Oh, estamos en la interfaz. Muy bien. Desde la interfaz ponemos desde la interfaz ponemos, le quiero pasar el nombre. Ya no lo voy a poner así como si íbamos en clase, ¿no? José, no hago eso. Desde la interfaz pongo txt nombres .getText. Así, le estoy pasando. Entonces, desde la interfaz estoy pasando datos al objeto cliente que acabo de crear. Este objeto es nuevo, es de estreno, este objeto. Y lo mismo voy a hacer para todos. Paterno, txt paterno, .getText. C.set materno. C.set dirección nos faltaría, ¿no? Recuerden, el ID del cliente nos inserta, así que eso no es necesario. .getText. Muy bien, ya está. Ya tenemos el objeto. Sigo repitiendo, una vez más. En la clase DAO cliente, la función a ser invocada guardar recibe un objeto cliente. Ya tengo el objeto cliente. Ya podría invocar la función guardar para poder guardar justamente. ¿Cómo invoco la función guardar de la clase DAO cliente? ¿Cómo? Muy bien. Creo primero el objeto DAO cliente, por eso es que hemos importado esto de acá, el DAO cliente. ¿Cómo se puede llamar? DC por ese. Igual new DAO cliente. Muy bien. Ya tengo el objeto. ¿Cómo invoco el método guardar o la función guardar? DC.guardar. La función guardar devuelve un entero, dice. Eso hemos indicado acá, de los números de filas afectadas. Eso es para saber si se guardaron o no, ¿no? Entonces, declaro acá int fa también. La función guardar pasa como parámetro, fíjense acá, pasa como parámetro un objeto cliente. Mi objeto cliente ya está acá. Esta es la variable c. Entonces, cuando doy guardar, le paso el objeto c y listo. Entonces, ¿qué pasaría acá? Desde la interfaz, cuando yo haga clic en guardar, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a crear un objeto cliente. A ese objeto cliente le voy a pasar datos a sus atributos a través del método set de cada uno de ellos. Y esos datos van a llegar desde las cajas de texto, ¿sí? De la interfaz. Una vez que tengo eso, paso el DAO cliente, invoco o instancio, instancio la clase cliente, DAO cliente, esta de acá, esta es la que hemos armado hace un rato. Una vez que instancio la clase cliente, invoco a la función guardar. Esta función de guardar que recibe como parámetro un objeto cliente. ¿Dónde está mi objeto cliente? Ah, ya lo tenía arriba. Muy bien. Entonces, ese más o menos es el camino. Desde la interfaz, yo hago clic. Desde la interfaz, invoco la clase DAO cliente. Y desde la interfaz estoy guardando. Pero ya el camino es más ordenado, es más limpio el código. Quizás es un poco más engorroso, pero a lo que iba, o lo que les mencionaba, si ya lo tienes listo, tu código, solamente es cuestión de pasarlo a un DAO, copiar y pegar y modificar en vez de txt nombre, txt paterno, etcétera, cambiarlo por datos de objeto. Y eso es todo. Y de ahí, acá es más limpio el código. Si ya se han guardado datos, dice, puedo poner solo en consola para verificar, filas insertadas, 2 puntos de espacio, FA, ¿no? Vamos a ver si todo va bien. Esto debe correr de maravilla.
Nombres. Voy a poner mi nombre. Sí, soy muy yoyista. Urbanización, mi casita. Manzana A, lote 20. Ya. Le doy clic en guardar. Y me ha salido un error. Dice, la base de datos préstamo no se conoce. ¿Cómo no está mal escrito? A préstamos es, ¿no? Muy bien, hay que corregir. Vamos por acá. Conexión, préstamos. Solo por una S. Muy bien. Lo volvemos a insertar. Bueno, mi nombre no sale bien, entonces vamos a poner Miguel Pardavé Solís. Ahí está. Urbanización, mi casita. 1, 2, 3. Listo. Lo de guardar. Ahora sí, me dice filas insertadas 1. Muy bien, perfecto. Ya se insertó y con capas. Y es muy difícil, es complicado. En realidad no, solamente estamos ordenando un poco nuestro código. ¿Sí? Sigamos avanzando entonces. Volvemos al lado cliente, donde está la lógica de nuestro programa. Bueno, public int actualizar. ¿Qué voy a recibir? Igual, un objeto cliente. ¿Copio y pego de acá? Sí, soy un flojo. Voy a copiar y pegar. El return también. Porque también me va a decir cuántas filas han sido actualizadas. Y hay que modificar esto de acá, ¿no? Pero para actualizar sí necesitamos... Recuerden que sí necesitamos el ID. Si lo pongo por acá. Send to SQL Editor. Update. No, esto no era. Disculpen. Está mal esto. Update. Ahora sí. Necesitamos el ID del cliente. Pero el ID del cliente no se actualiza. Tengan en cuenta eso. Todo lo demás sí se puede actualizar. Esto es de la base de datos. Muy bien. Ya está. Copiamos. Volvemos a Java. Pego. No hay un format. Le puedo dar control H, que es una opción para reemplazar por algo. Lo reemplazo por un espacio, replace all y listo. Tengo el mismo resultado. Si no le sale, manualmente. No se haga un problema. Acá, esto de acá, no se olviden que son los parámetros. Interrogación. Interrogación. Dirección, ¿no? ¿Qué quiere decir este código? Quiere decir que yo puedo actualizar en la tabla cliente nombres paterno, materno y dirección, donde el ID del cliente sea igual a un valor en específico. ¿Es el mismo resultado? Sí. Solamente que ahora le tengo que agregar el ID del cliente, ¿no? Que vendría a ser la posición número 5. Get ID del cliente. Muy bien. Esto no es un string, perdón, acá es un int. Listo. Es lo mismo. Hemos cometido un pequeño error. Esto de acá es... No sé cómo llegué acá. Guardar. Actualizar. Ahora sí. Muy bien. Sí, felizmente esto no había mucho problema. En actualizar era esto, ¿no? Ya lo tenía en actualizar. Ya lo tenemos. Sino que si más no me olvido, no me equivoco, en el actualizar... Voy a cerrar esto. En el actualizar, yo necesitaba seleccionar para que se ponga acá los datos, ¿no? Entonces, vamos a necesitar hacer una opción de mostrar todos los datos. Y acá mucho ojo porque les puede explotar un poco el cerebro. Pero en capa sí hay que tratar de tener cuidado con la opción de mostrar datos, ¿sí? Public. Es un dato, no voy a devolver un string porque eso sería un solo dato. No voy a devolver un int porque también sería un solo dato. Yo necesito devolver todos los datos de la base de datos. Puedo devolver un result set y ustedes lo desglosarían. ¿Sí? Se puede hacer eso. A ver, volviendo. Necesitamos que acá nos devuelva un grupo de datos. Podría ser un result set, como les digo, pero el result set igual nos va a obligar a poner en la capa de la presentación. Esta es una capa de presentación de donde ponemos la interfaz. Nos obligaría a hacer una importación en el java.util. Y acá en la capa de presentación no tiene nada que ver la base de datos. Acá en el DAO está la base de datos. Por lo tanto, acá tengo que retornar un tipo de dato especial y se llama lista.
¿Sí? Es un nuevo dato. Ya hemos visto connection, result set, todo. Y este es el último nuevo, ¿sí? Les prometo que no hay más. Lista. Esa lista, esa lista es de esta manera. Pero la lista tiene que ser importada, ¿sí? Lo voy a importar para que lo vean por primera vez. Java.util, sí, así también es un util, pero es java.util.list, ¿sí? Y esta a su vez, para que funcione, va a necesitar otro elemento que se llama ArrayList, ¿sí? Son dos, pero el ArrayList es visual nada más, no se preocupe. Es algo que lo van a ver en una línea y ya. Acá voy a devolver una lista, ¿sí? ¿Una lista de qué? De elementos, específicamente. ¿De qué elementos? De los elementos que necesito, es decir, en este caso de clientes, de objetos cliente. Y acá el nombre de la función. Esto de acá vendría a ser lo mismo que sería indicar un string, un double, etcétera, pero en este caso es un tipo de dato nuevo, se llama list, ¿sí? Y se llama mostrar. Acá voy a declarar una lista. Igual, esto mismo que voy a devolver, eso mismo tengo que declarar, lista. Y le voy a llamar lista cliente, ¿sí? Para que esta lista funcione es como si fuera un objeto, es un poco extraño, ¿sí? No voy a ahondar mucho en tecnicismos, pero para que esta funcione tiene que ser instanciada no de lista, sino de array list, ¿sí? De esto va a ser instanciado para que funcione. Por eso es que hice la importación arriba de un array list, ¿sí? De esa forma funciona la lista. Una lista es como si fuera un arreglo, ¿sí? Va a ir acumulando los datos uno por uno. Primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Según lo que tenga la base de datos, si tiene 100 datos, los 100 datos se van a ir almacenando en la lista, sin ningún problema, ¿sí? Pero ahorita nuestra lista está vacía, ¿sí? Hay que hacerlo prácticamente lo mismo. Voy a volver a copiar el try catch, solo para ahorrar un poquito de tiempo. Pero en realidad todo esto no me sirve, solamente el SQL, ¿sí? Y voy a retornar esa lista, ¿sí? Esa lista es la que voy a retornar, lista de cliente, ¿no? Ahorita está vacía, esa lista existe, está creada, está lista para recibir datos, pero está vacía. Recibiré datos de la consulta. ¿Cuál es nuestra consulta? Como hemos visto, más de una vez ya hemos visto eso, ¿no? Voy a borrar esto. Voy a cerrar algunas ventanas que tengo de más, si me han acumulado. Ya. Acá tengo unas consultas bastante raras de un proyecto, pero bueno, no es el caso. En cliente, entonces, ejecutamos y ahí vemos, ¿no? La consulta. Esta vendría a ser nuestra consulta, ¿no? La consulta de datos. ¿Sí? Ahorita tengo uno, no importa, pero hagan en cuenta que tengo 100, ¿sí? Para el caso es lo mismo. Esa consulta es la que quiero que me muestre. Mucho ojo con las posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Tengo 5 elementos, ¿sí? Porque esos 5 elementos son los que voy a insertar. Es lo mismo que ya hemos hecho en clase, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿se acuerdan? Declaramos un statement, st, trabaja con una conexión, creamos el statement, de ahí trabajamos con un result set, que recibe lo que ejecuta la sentencia, execute query, muy bien, es lo mismo, hasta ahí, todo igualito. Hacemos un while. Ups, este while no me gustó. Hacemos un while. Pasamos los datos uno por uno. Y muy bien. Cuando hacíamos los datos uno por uno, lo llenábamos en un array, ¿no? Igualito. String, datos, posición. Perdón. Igual new. Datos, posición 0. Podría ser igual. Pero ahora estamos trabajando con ¿qué? Con objetos. ¿Cuál es nuestro objeto? Cliente. Declaramos un cliente. C. Hasta ahí solamente declarado. No estoy instanciando, ¿sí? No estoy instanciando. ¿Podría hacerlo? Sí, pero necesito que cada vez que el result set se renueve, me crea una nueva instancia del cliente. ¿Sí? Vacío, por cierto. Entonces, ahora sí. Ya estoy casi por ahí. Necesito que en vez de llenar en el arreglo que hacía anteriormente, que se llene acá en los datos se llenen al objeto cliente. Entonces, ¿cómo sería? C.set
ID cliente. Ahora sí me importa el ID cliente porque es ID quiero mostrarla. ¿Qué sería? ResultSet.getInt, porque es entero, posición 1. ¿Por qué? 1, recuerden, ID 1, nombres 2, paterno 3, materno 4, dirección 5. Estoy pasándole datos al objeto cliente. ¿Sí? ¿Sí? C.set paterno. Perdón. rs. Estoy desglosando el ResultSet. Ahorita saben que yo tengo uno, pero hay que suponer que podríamos tener más datos, ¿no? Entonces, esto de acá se va a desglosar, se va a ejecutar, perdón, según las filas que tenga. Eso ya lo saben, ya deben haber revisado, practicado, ¿sí? Ustedes saben que el ResultSet se ejecuta cuantos datos exista. Pero en vez de jalarlo a un array, lo estoy jalando, como, fíjense, lo estoy jalando a un objeto cliente, ¿sí? ¿Y por qué lo hago un objeto cliente? Porque recuerden que vamos a llenar una lista de clientes y esta lista de clientes es un tipo de dato especial. La lista de clientes se llenan de objetos clientes. ¿Dónde está el objeto cliente? Acá. Cada vez que se ejecuta el while, se ejecuta nuevamente el new cliente, se crea un nuevo objeto, es como chancar el objeto que ya habíamos creado. Y a la lista de clientes le voy a pasar, le voy a agregar add en inglés. Mira qué me pide. Me pide que le pase un objeto cliente. Mi objeto cliente es la letra C. Cada vez que se ejecuta el while, en vez de llenar la tabla, porque acá todavía no estamos llenando la tabla, estamos en la parte del negocio que es el DAO. En vez de llenar la tabla, lleno la lista. Y esa lista es la que retorno. ¿Y por qué lleno la lista? Porque acá no tengo interfaz para mostrar. ¿Sí? Recuerden que no estamos en la interfaz. Con el guardar como que más fácil, ¿no? Bueno, se guardan las cajas de texto, lleno el objeto me llama a guardar y listo. Pero ahora quiero mostrar datos. Y para mostrar datos, tengo que llenar una lista y esa lista tengo que devolver a la vista, a la capa de presentación. ¿Cómo hago esto? Vamos a hacerlo en una con un botón mostrar, ¿no? Tenemos nuestro botón mostrar, doble clic, botón mostrar y vamos a proceder. ¿Cómo procedemos? Muy parecido. Creo mi objeto DAO cliente DC igual new DAO cliente, porque eso qué? Eso me permite invocar, llamar a las funciones que están en la clase DAO cliente, ¿sí? Dependo mucho de esto de acá, que es la capa del negocio. Acá en la capa de presentación vamos a ver esto. DC de DAO cliente. Y ahora sí podemos llamar al método mostrar. Pero el método mostrar dice me devuelve una lista de clientes. Entonces yo tengo que crear una lista de clientes para poder desglosarlos también. Entonces voy a hacer acá el import java.util.list. Esta de acá, el que tiene el símbolo con la E, esta es, ¿sí? Porque hay otras listas por ahí. Tengan cuidado. Muy bien. Entonces, no necesito el array list, ¿sí? Solamente el list. Tengo que crear una lista de clientes, que puede llamarse lista C también, así nada más. Igual, ya no va a ser new array list, porque acá, ¿de dónde voy a llenar la lista? La lista la voy a llenar de dc.mostrar, porque la función mostrar que acabamos de hacer hace un instante, esta función mostrar me devuelve una lista de clientes, ¿sí? Esa lista está acá, lista de clientes. Muy bien, ya la tengo ahí. Punto y coma. Y listo. Tengo la lista de clientes. Ahora lo que yo quiero es llenar la tabla. La tabla no la hemos configurado todavía. TBL datos, igualito como hemos hecho en clase. Le cambio de nombre. Creo un default table modelo. Ese modelo lo relaciono con TBL datos.getModel. Hago el casteo. Muy bien, ya tengo el modelo. Y ahora quiero llenar esa tabla acá. Muy bien, acá sí, igualito. Datos. Igual, new datos. 5 posiciones. Pero ahora no voy a desglosar con un while, sino voy a desglosar esta lista. Porque esta lista puede tener 100 datos o puede tener un dato, pero hay que desglosarlo. ¿Cómo desgloso las listas?
desglosando la lista fila por fila. Al igual que el result set, necesito desglosar esa lista fila por fila. Eso se desglosa. El código es como les voy a mostrar ahorita, y ese código se le conoce como un for each. ¿Sí? Es un for, pero no vas a indicarle del 0 al 1 o del 0 al 10, sino que lo vas a pasar a un objeto, en este caso nuestro objeto, ¿cómo se llama? Nuestro objeto cliente, o una variable C, va a obtener los elementos de la lista de clientes, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Es muy parecido al result set con el next, con el while y next. Fila por fila va a pasar lista C al elemento C. Es decir, todo lo que esté en la lista C, acá van a estar 1000 datos suponiendo, uno por uno va a ir pasándole a esta variable C por cada fila que tenga, ¿sí? Es igual que el result set, ¿sí? Solo que la estructura es un poquito distinta. Por cada elemento que tenga lo va pasando el result set. Entonces cada elemento yo quiero pasarlo al array de datos para poder llenar la tabla, ¿sí? Aunque recuerden que cada vez que llegamos a la tabla había que hacerlo en 0, ¿no? Zero con 0. Muy bien. Entonces, para ir terminando esta parte, tenemos datos, posición igual, c.get. Voy a copiar esto, puntico. Perdón. Tengo 5 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ya saben que el array viene en 0, 1, 2, 3 y 4. Get ID cliente. Get nombres. Get paterno. Get materno. Y get dirección. Acá hay un problema, ¿no? Porque el ID cliente es... ¿Qué cosa es? Un entero. Entonces lo concatenamos con comillas para hacerlo string. Listo. ¿Qué más? Ahora agregamos los datos a la tabla. Y listo. Y eso sería suficiente. Es mucho más corto en la parte de la presentación, en la parte de la capa de presentación, que es la vista del JFrame. Es mucho más corto, ¿sí? Es mucho más cortito. Por lo tanto, el DAO cliente, el DAO cliente es el que se encarga de todo lo que es la parte de la base de datos, ¿sí? Ejecutamos, le doy clic en mostrar y ahí está, ¿eh? Bueno, tengo un solo dato, ¿no? Si tuviera varios, me mostraría varios, ¿no? Pero ahí está. Es exactamente lo mismo, solo que con otro tipo de orden, ¿sí? Esto de acá es nuevo, sí, yo sé que es nuevo, pero es muy parecido al result set que ya expliqué. Result set es el while y uno por uno, fila por fila empieza a desglosar, pero en este caso lo empieza a llenar a la lista. Y acá en la lista, igual, uno por uno se va a desglosar, pero se va a ir pasando un objeto, ¿sí? Es muy parecido. Hay otra forma de llenar la tabla, pero esta me parece más sencilla de explicar de alguna manera, ¿sí? Entonces nos falta. Ya tenemos los datos. Ya. Nos falta 10 minutos más o menos. Lo hacemos, sí lo hacemos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En el DAO cliente, en el actualizar, ya está el actualizar, ¿no? Va a recibir todos los datos, pero nos falta el ID, ¿no? Para saber, para poder, actualizar correctamente. ¿Y cómo lo hacíamos? Igual que en el video anterior. Hacíamos eventos, mouse click, y vamos a recuperarlos. Tenemos que recuperar, pasar los datos a la vista para poder actualizar, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo hacíamos? A ver, txt id.setEx y lo podríamos hacer modelo.getValueAdd row. ¿Qué fila está de los datos? No sabemos, ¿no? Dependemos de la fila que seleccionemos. GetSelectedRow. Y la columna sí. La columna, recuerden que en la tabla visual de NetBeans empieza en 0. Y esto de acá tiene que ser un string. Punto to string. Pero... esto está bien. ¿Sí? Muy bien. Lo vamos a hacer así rapidito. Y de... nombres. De paterno. Paterno. Materno. Y dirección. Lo mismo. 0, 1, 2, 3 y 4. Muy bien.
Ejecuto. Esto es lo mismo que hicimos en la clase pasada, así que en un video anterior, perdón. Hago clic acá y ya están pasando los datos. La gran ventaja es que ahora sí el ID cliente no lo puedo mover, no lo puedo tocar, no lo puedo modificar, ¿no? En el caso anterior lo dejé así libre. Ahora sí es un poquito más estricto. Ahora nos falta actualizar. Terminamos con esto. Muy bien. Vamos por acá. Tenemos del guardar. Vamos a sacarlo de guardar porque prácticamente es lo mismo. Es un copy-pega. ¿Sí? Tengo cliente, tengo guardar. Solamente nos faltaría qué cosa. Ahora sí necesito el ID cliente, ¿no? Que viene de... ¿De dónde viene? De txt y de cliente.getText. Solamente que acá me pide un entero, ¿sí? Acá me va a pedir un entero, por eso me va a servir error. Entonces tenemos que pasarlo entero. Integer punto parse int. Muy bien. Y lo convierto a entero. Me falta un paréntesis, muy bien. Pero yo no voy a llamar al método guardar, sino voy a llamar al método actualizar. Y voy a poner acá filas actualizadas. Y listo. Es lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Porque los datos se van a recibir acá en el DAO, que es la actualización, y ya se encargará esto de actualizar. Ejecuta. Mostrar. Miguel. Le voy a poner Pardaver. No era Pardaver, era Solano. Ya. Le doy clic en editar. Se supondría que debería mostrarme directamente, pero bueno, le voy a clic en mostrar y ahí está, ¿no? Y listo. Eso es todo. Eso es todas las capas. No hay nada más que mostrar. Sí, nos falta un pequeño detalle con el tema de tener una interfaz adicional, el menú y todo. Eso lo voy a hacer en un video posterior. ¿Sí? Pero con esto ya pueden ir armando sus capas, ya están listos. Nos faltaría eliminar papayita porque ustedes lo hagan y nada más. ¿Sí? Esto de las capas es darle más orden, es darle pulcridad a tu código de tal manera que cuando lo actualices sea más fácil, o sea, modifiques, sea más fácil de entender tu código, ¿sí? Porque cuando tienes toda la lógica en tu interfaz, en la capa de presentación, de alguna manera terminas teniendo un código mazamorra, como yo le digo, o otros le dicen código espagueti, le dicen, ¿no? Cuando tienen todo un montón de código ahí en la lógica, en un solo método, entonces es un poco más difícil de hacer mantenimiento. En cambio, de esta manera es más ordenado. Si tienes algo de lógica, puedes hacerlo de preferencia en el DAO. Todo lo que es la lógica, de preferencia en el DAO. Calcular interés, calcular cuotas, eso de preferencia tiene que estar en el DAO. En la capa de presentación recibes datos, llamas a tus funciones, le pasas los datos que necesitas pasar y listo. Toda la lógica debe estar en el DAO. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Pero si no lo pueden hacer, no importa. Pero lo que sí tienen que hacer es esto de acá, ¿no? Insertar, actualizar, eliminar y mostrar. Tiene que estar en un DAO. Tiene que estar desordenado. Igual, nos falta un pequeño video para que completen lo que es un poco de menús y llenar un poquito los datos de base de datos de otra manera para completar, ¿sí? Pero esta parte era muy importante para que lo vayan avanzando, ¿sí? Nos vemos en un próximo video y muchas gracias.